Señal Directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Antonio Gómez Reina está listo con su colaboración de esta semana. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buen día. Igualmente, Sonia, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a recordar a Antoine Lauret Lavoisier. Nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia, y murió el 8 de mayo de 1794 en París, Primera República Francesa. En 1754 realizó sus estudios en el colegio Las Cuatro Estaciones, en donde destacó en ciencias naturales. Posteriormente, por petición de su padre, estudió Derecho. Lavoisier mostró un laboratorio bien equipado donde recibió la ayuda de su esposa. Además, ella le traducía los escritos en inglés. Algunos de sus primeros experimentos químicos fue el de estequiometría, que estudia el cálculo de las reacciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. En esos experimentos usó un recipiente de vidrio sellado, instrumento crucial en el avance de la química. Lavoisier demostró que en una reacción la cantidad de materia siempre es la misma al final y al comienzo de la reacción. Una de las investigaciones de Lavoisier fue el analizar la composición del agua. Demostró y definió sus componentes como oxígeno e hidrógeno. Este experimento proporcionaron pruebas para la conservación de la materia. También experimentó la naturaleza de la combustión, demostrando que en un proceso en el que se produce la combustión de una sustancia está presente el oxígeno. Uno de los aportes más importantes fue la revelación de cómo el oxígeno actúa en la respiración de los animales y las plantas. El oxígeno es el elemento químico más abundante por masa en la biosfera, en el mar y en el suelo terrestre. El oxígeno es liberado por las bacterias fotosintéticas, las algas y las plantas mediante la fotosíntesis. En el proceso inverso, los organismos aerobios, en su proceso de respiración, usan el oxígeno para poder convertir los nutrientes de energía del adenosín trifosfato. En los seres aerobios, como nosotros, si disminuimos la cantidad de oxígeno, nos provoca hipoxemia, que es una disminución anormal de la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Y cuando la falta total del oxígeno en la sangre o tejido se presenta, la anoxia, que produce la muerte del organismo. El oxígeno medicinal hospitalario se produce por medio de destilación fraccionada, que consiste básicamente en el enfriamiento del aire previamente filtrado y purificado. Por métodos de compresión y descompresión se logra el enfriamiento del aire hasta una temperatura aproximada de menos 183 grados centígrados. Luego, con el aire ya licuado, se realiza una destilación donde cada uno de los componentes puede ser separados. El oxígeno hospitalario fue presentado en 1777 y desde entonces se ha demostrado su importancia para las prácticas médicas. Hoy el oxígeno es el gas más utilizado y de gran relevancia para todos los hospitales del mundo. En la actualidad, el oxígeno ya se considera como un medicamento. La presentación del COVID ha generado una exponencial demanda para tratar las terapias respiratorias del oxígeno. Y recordando a Antoine Lavoisier y su demostración de cómo el oxígeno es vital para los seres vivos aerobios en el proceso de la respiración. Hoy miles requieren de oxígeno medicinal, ya sea en hospitales o en lo privado. Cientos de personas buscan llenar sus tanques para resolver los problemas de falta de oxígeno para poder respirar y aumentar sus niveles de oxígeno. Ya sea en hospitales o en forma personal, el oxígeno hospitalario se ha escarecido y de todas partes la demanda crece. Y las empresas no se pueden dar abastos. Y la pregunta es, ¿y qué acciones ha tomado el Estado ante este problema? La respuesta, ninguna. Y hasta aquí el comentario de la semana. Gracias. Gracias, doctor. Y encima dejando pues en manos de la iniciativa privada de los negocios este problema de atención y lo que ha representado en los costos y también en la especulación, ¿no? Sí, es una responsabilidad pues que el gobierno pues se sacudió, pero qué grave. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. Igualmente, son. Muchas gracias al doctor.